dónde viene el dinero. Tras el clásico, equipos españoles se preparan para la Copa que aún está en juego. Muy buenas noches, somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Y para dar inicio a nuestra emisión, quiero dar la especial bienvenida a mi nuevo compañero de labores, Pablo Paniagua. Bienvenido, aquí está tu público que te recibe también esta noche. Gracias, Corina, muy buenas noches. Ya estamos acá para llevarles la mejor información. Bienvenidos a T13 Noticias. Y damos inicio al detalle de las noticias. El pasado martes por la noche, una noticia causó alerta a las autoridades del Liceo Javier y el luto a una familia por la muerte de un estudiante de 13 años. Hoy la noticia se concentró en la primera captura por este caso y se trata de un instructor de natación. El pasado martes 29 de marzo, el Liceo Javier fue escenario del trágico deceso del estudiante Edward Alexander Aldana Fuentes. Tenía 13 años y sus sueños quedaron en el fondo de la piscina del plantel, donde fue encontrado su cadáver. Para el miércoles, la noticia ya era tendencia en las redes sociales y la pregunta que todos se hacían: ¿Edward fue asesinado o víctima de un accidente? En T13 Noticias dijimos, como siempre, que las especulaciones no tienen lugar en este tipo de casos, que hay que esperar y es determinante el resultado de las investigaciones del Ministerio Público, pero que sin duda esta tragedia era una bomba de tiempo que en cualquier momento destaparía sorpresas. Y en guerra anunciada no mueren soldados. El pasado viernes el Ministerio Público escuchó la declaración de algunos docentes y personal de seguridad del Liceo Javier. Con esos datos, las autoridades solicitaron al juzgado de Villanueva, que conoce el caso, la orden de captura de Gustavo Asensio Mexicanos. ¿Que quién es este hombre?, se preguntará usted. Nada más y nada menos que el instructor de natación del Liceo Javier. Atención, porque este sujeto llegó ese trágico martes en sustitución de William Moisés Fuentes López, quien habitualmente cumple con la responsabilidad, pero por razones personales no se presentó ese día a trabajar y su reemplazo hoy está en una cárcel acusado de homicidio culposo. La Fiscalía guatemalteca ha sido muy discreta con este caso y es evidente que no se pueden revelar detalles que pongan en riesgo el trabajo, pero las malas lenguas dicen que existen videos captados por las cámaras de vigilancia que muestran el momento exacto en que ocurrió la muerte del estudiante de 13 años. Y ese material audiovisual ya está en manos del Ministerio Público. Edward estudió la primaria en una escuela pública de Villanueva, pero su buen rendimiento permitió que recibiera una beca para estudiar en el Liceo Javier. El pensum de estudios incluía clases de natación todos los martes, una noticia que emocionó mucho al joven soñador según sus familiares, sin imaginar que más tarde moriría en la piscina. La bomba de tiempo sigue activa. Edward está muerto y ese suceso no tiene solución, pero su deceso provoca que esta noche un maestro de natación esté capturado y esperando rendir cuentas ante juez competente. Audiencia programada para las 10 de la noche. La historia apenas empieza, porque extraoficialmente se sabe que el Ministerio Público no descarta que pronto se soliciten órdenes de captura contra estudiantes. La Policía Nacional Civil compartió las estrategias que utilizó para lograr la captura del instructor de natación del Liceo Javier, quien hasta hoy es la primera persona capturada por su presunta responsabilidad en la muerte de Edward Aldana. En relación a este caso, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal, llega al centro educativo ubicado en la 38 calle y calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 12 de Villanueva, donde en el interior de uno de los parqueos de este centro educativo se captura al señor Gustavo Adolfo, que es puesto a disposición del juzgado de turno de Villanueva, donde él tendrá que resolver su situación legal. En este caso, la Policía Nacional Civil responde a la orden de captura y también hay un trabajo especial de investigación donde se solicitan los videos de videovigilancia y también hay un manejo de entrevistas para determinar qué grado de culpabilidad o qué más evidencia se puede conseguir en relación a este caso que pueda servir al tema de investigación.
Y el Liceo Javier reanudó hoy las clases luego de una semana convulsiva por la muerte de un estudiante. El Ministerio de Educación descartó el cierre del establecimiento. Mañana se cumplirán 8 días de la muerte lamentable del estudiante de Edward Alexander Aldana Fuentes. Y pese a ello, el Ministerio de Educación descartó que se haya ordenado el cierre de operaciones de ese colegio. Y la ley establece que una de las causales para cerrar establecimientos, el único sería el cobro de cuotas no autorizadas, ¿verdad? Y recordemos ustedes que el liceo en sí tiene su personalidad jurídica y obviamente el Ministerio Público establecerá responsabilidades, no sabemos, ¿verdad? Si de alguna manera tendrá que recaer en personas individuales, por ejemplo, y entonces es totalmente ajeno a la personalidad jurídica del liceo. Hoy iniciaron con normalidad las clases en el Liceo Javier. La semana pasada fue irregular por el espacio que las autoridades de ese centro educativo permitieron a los investigadores del Ministerio Público. Una moña negra aún permanece en la fachada por el luto que guardan. El denominador común en las extorsiones quedó de manifiesto hoy con la captura de integrantes del barrio 18, quienes eran dirigidos desde la cárcel por el Smiley. En su momento, Axel Danilo Ramírez Mendoza, alias Smiley, acaparó la atención de la opinión pública por dirigir bandas dedicadas a la extorsión en colonias del municipio de Misco. Su captura calmó la zozobra entre las víctimas que semanalmente pagaban por temor a ser asesinadas. A 5 años de su captura y después de su condena, no todo quedó en calma. Smiley siguió con sus actividades ilícitas desde la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 1 y hoy, después de una investigación por extorsión a camiones ruteros, la policía y el Ministerio Público capturaron a un grupo de integrantes de la banda pertenecientes a la clica que recibe órdenes de Smiley. Entre los capturados hay 3 menores de edad. Son pandilleros del barrio 18. Esta es una investigación que se trae desde hace ya varios meses. Con este golpe a esta estructura, pues estamos quitando las extorsiones a muchos negocios y comercios de aquí del municipio de Misco específicamente y de San Juan Zacatepeques. Esta estructura, pues, su modalidad es intimidar a las personas, ¿verdad? Por medio de teléfonos y notas extorsivas. El monto al cual asciende de que habían cobrado en este caso asciende a 18,000 quetzales. Y pues es trabajo en conjunto de la División de Investigaciones de aquí de Misco con el Ministerio Público. Tenemos 9 capturados y 3 menores conducidos. De acuerdo a las investigaciones, pues el líder es el Smiley, ¿verdad?, que está recluido en un centro preventivo. Los allanamientos fueron ejecutados en las zonas 5, 18 y 19 de la ciudad capital y en los municipios de Misco y Chinautla. Las investigaciones refieren que las extorsiones a la empresa denunciante comenzaron en noviembre del año 2014 y les exigían el pago de 1.200 quetzales mensualmente. Hoy se ventiló el caso de Efraín Ríos Montt en los tribunales de justicia y, como era de esperarse por la solicitud de los abogados defensores, le fue vedado el ingreso a la prensa. Amparados en la resolución de una sala de mayor riesgo, los jueces que integran el Tribunal B de mayor riesgo ordenaron retirar de la sala donde se ventila el juicio contra José Efraín Ríos Montt a los miembros de la prensa que daban cobertura al caso y toda persona ajena al proceso. Al finalizar la audiencia de este día, uno de los defensores de Ríos Montt ofreció declaraciones respecto a la solicitud planteada a los jueces. La defensa del general Ríos Montt ha planteado 2 amparos más, uno de ellos para separar el juicio del general Ríos Montt, porque es un juicio exclusivo para aplicación de medidas de seguridad, y el otro juicio del general Rodríguez Sánchez, que es un juicio oral y público del debate, donde deben de tener acceso los medios de comunicación en forma total. El abogado también se refirió a las facilidades que deben prevalecer con su patrocinado, tomando en cuenta que ya fue declarado interdicto. En caso de ser encontrado culpable por segunda ocasión, el exjefe de Estado solo puede recibir sanciones leves que van desde su ingreso a un hospital de salud mental o regresar a su vivienda con vigilancia de las autoridades.
Ya estamos de regreso. Debido a constantes llamadas a nuestra sala de redacción y mensajes por medio de nuestras redes sociales, esta noche vamos a transmitir el reportaje acerca de los accidentes de tránsito y sus causas, protagonizado por los pilotos de transportes extraurbanos durante la llamada Semana Negra. Agradecemos la comunicación de nuestros televidentes por todas las vías y por esa razón le presentamos este material periodístico. Apenas unas horas después de haber finalizado los 7 días santos, la muerte eligió el servicio de transporte extraurbano para contraatacar. Ruta Interamericana, jurisdicción de Nagualá, marzo 28, día lunes. Un autobús con al menos 75 pasajeros cayó en el fondo de un barranco. Ese día, 19 personas fallecieron en el sitio y más de 30 fueron trasladadas a hospitales públicos. Los usuarios que resultaron ilesos indicaron que el piloto conducía a excesiva velocidad y aparentemente la unidad sufrió desperfectos en el sistema de frenos debido a su irresponsabilidad. Martes 29 de marzo, autobús extraurbano, una vez más. Decenas de maestros viajaban hacia la capital para participar en una manifestación. La unidad terminó en una hondonada y 22 educadores resultaron heridos. La muerte no logró su objetivo ese día. Anoche, el piloto de un autobús que viajaba hacia San Juan Zacatepeques peleaba pasaje y rebasaba en curvas de manera temeraria. Atropelló a un motorista que en estado grave fue llevado a un centro asistencial y kilómetros adelante, pobladores de la región se organizaron para obligarlo a detener la marcha. Posteriormente, rociaron combustible en el autobús y lo prendieron en llamas, dejando claro que están hartos de soportar los abusos de pilotos y ayudantes. Por mencionar solo algunos casos ocurridos esta semana, que iniciamos llamando Semana Negra, pero que hoy catalogamos como Semana de Luto, porque los accidentes de tránsito dejaron 22 personas fallecidas y decenas de heridos. Guatemala, hablemos claro. Abordar un autobús extraurbano representa riesgo por los constantes ataques ordenados por extorsionistas. Pero además de ello, el usuario, desde que sube la primera grada, debe soportar la bendita voz que exige que se corran hacia atrás, que los sillones son de 3, que no detendrán la marcha si no anuncian con tiempo en qué parada bajarán, que el precio del pasaje aumentó simplemente porque sí. Y qué decir de la ensarta de palabras soeces que utilizan los pilotos y ayudantes con quienes no quieren caminar hacia atrás, las porquerías que les dicen a las mujeres, los frenazos repentinos que provocan la ola hacia adelante y después hacia atrás. ¿Qué me dicen de la música a todo volumen? De las mujeres con niños en los brazos, de las personas de la tercera edad, de los apretones y el roce de los ayudantes cuando pasan cobrando. Y no puedo finalizar el tema sin hablar de las condiciones precarias de muchas unidades, porque los dueños y los pilotos sencillamente dicen: dale así, hombre, aguanta, de que llegas, llegas. Las unidades no cuentan con el servicio mecánico como deberían y pocos tienen al día el pago de la póliza de seguro de vida para los usuarios que mandan las leyes guatemaltecas. Y por último, los pilotos. Sé que hay muchos que realizan su trabajo de manera responsable, pero también sé, y sabemos todos, que muchos toman el volante sin licencia, sin experiencia, con sueño, porque una noche antes se echaron los tragos. Manejan padeciendo la resaca por el exceso de alcohol. Manejan ebrios, manejan a excesiva velocidad y son ellos precisamente los responsables de tanto accidente de tránsito que cobra vidas humanas. Son ellos los asesinos del volante. Las instalaciones del
El Centro de Salud de la Zona 6 fueron visitadas hoy por la Procuraduría de los Derechos Humanos. El motivo es investigar posibles negligencias por la muerte de Michael, el bebé de 11 meses que murió en los brazos de su progenitora. La muerte de Michael, el bebé de 11 meses que falleció la semana pasada en los brazos de su progenitora, cuando lo trasladaba a la emergencia del Hospital San Juan de Dios, generó indignación y repudio. En consecuencia, inició una serie de investigaciones en el Centro de Salud de la Zona 6 capitalina, donde supuestamente se le negó la asistencia médica. Hoy, la Procuraduría de los Derechos Humanos presentó parte del informe acerca de su investigación en el Centro de Salud y el resultado parece que muestra otra cara de este caso. Que el Centro de Salud efectivamente se encontraba desabastecido con niveles de entre 64 para medicamentos y 50% para material médico quirúrgico. Aparte de eso, determinamos que solamente se cuenta con 19 personas que son parte del área operativa y que en promedio los médicos de este centro de salud están atendiendo entre 30 y 40 pacientes diarios, ¿verdad? Sin duda, todo indica que se trata de culpas compartidas. La progenitora por no atender la emergencia y salud de su bebé y de Michael. La vida del bebé. No se dio un reporte oportuno a las autoridades que corresponden, en este caso a PGN, para poder hacer un seguimiento a través de dicha institución al tratamiento que ameritaba. Y continuando con el tema, la otra cara de esta historia muestra indicios de que la única culpable de la muerte de Michael podría ser la mujer que le dio la vida. Tras la muerte del pequeño, la Procuraduría General de la Nación intervino y solicitó la custodia del hermano de Michael. Este niño tiene 2 años y medio y de decisión, por lo que la custodia temporal fue otorgada a la abuela de los hermanos Morales, pero la PGN podría conseguir que el niño sea internado en una casa hogar para evitar que muera, igual que su hermano. En la mayoría de las escuelas públicas se siguen observando innumerables necesidades. Tal es el caso de la Escuela Oficial Urbana Mixta San Rafael La Laguna 2, esta escuela ubicada en la zona 18 de nuestra capital. Nosotros queremos escritores que no tengan como trabajo en el piso. Nosotros hemos visto que usted ayuda a los niños, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que usted nos ayude a poner escritorios porque no tenemos muchos y que unos ventiladores porque las clases son muy pequeñas y hace mucho calor. Así en tiempo de invierno, en aquel pedazo donde dice Prepa B, el agua se entra. Esas láminas ya no sirven. ¿Cuánto no quisiéramos tener nosotros 158 diputados llamados Rabé? Yo solo soy un diputado y vamos a hacer las gestiones ante el Ministerio de Educación para que sean escuchadas estas demandas justas. Así como puedo observar, miren los baños, no tienen su tabla. ¿Hay agua? Hay poquita. No hay para lavarse las manos. Hay 3 baños para ¿cuántas niñas? 200. 200 niñas por ahí, de las 2 jornadas. También techado en la cancha porque a veces estamos haciendo física y está lloviendo o hay mucho calor. Aquí quieren un celular. ¡Sí! ¡Un iPhone! Yo también quiero uno. ¿Y nuevo querés? Sí. Incluso necesitamos maestro de educación física, de inglés. No tienen... No hay maestros. Yo me he enfocado en tratar de colaborar y de apoyar, en este caso, las quejas y las denuncias que hay sobre el tema de educación y sobre el tema de salud. Por eso estamos hoy aquí en la zona 18. Ese es mi trabajo. ¿Quiénes son del Barça? ¡Yo! ¿Quiénes son del Real Madrid? Y en otro orden de noticias, la heredera del expresidente Otto Pérez Molina llegó a la Torre de Tribunales para reclamar que le levanten el embargo a sus cuentas bancarias a nombre de sus empresas. Lisette Pérez Leal acudió a la sala de mayor riesgo en el edificio de Torre de Tribunales. No se trató de una audiencia común. Ella
es la hija del expresidente Otto Pérez Molina y el objetivo de su visita fue solicitar a los magistrados que levanten el embargo de sus cuentas bancarias registradas a nombre de sus empresas familiares. Lo que argumenta el Ministerio Público es que nosotros estábamos vaciando las cuentas. Si yo, pues le podemos, aquí el abogado no me dejará mentir, el Ministerio Público se lo puede decir, Pixel nunca ha dejado de operar, las cuentas nunca se ha sacado el dinero y el dinero que se saca es para pagar proveedores y planilla, que es lo que toda empresa operante tiene que hacer. Pero es mentira que yo esté vaciando cuentas, si no lo hubiera hecho desde el mes de septiembre, que es cuando detuvieron a mi papá, cosa que ahorita estamos en miren qué mes y todavía hay dinero en las cuentas. Pérez Leal sostiene que el embargo de las cuentas obedece a una persecución política contra su familia. Es una persecución política. Usted que estuvo adentro se pudo dar cuenta que no tienen fundamento. Lo que dicen es que es el parentesco que yo tengo con mi papá, que no lo voy a dejar de tener nunca, pues. Pero eso no es motivo suficiente para que a mí me embarguen cuentas. Estoy de acuerdo cuando tengan, como él dice, una transacción sospechosa, que me digan cuál es la transacción, que pongan la denuncia, vayan al Ministerio Público. No hay ninguna denuncia. Esto es una persecución política y lamentablemente pues a mí me toca sufrir las consecuencias de ser la hija de quien soy. Los fiscales indicaron que la defensa de Pérez Leal no fue clara al plantear la solicitud a los magistrados y no fueron citados los artículos de la Ley de Extinción de Dominio, que a criterio de ellos podría haber violado el Ministerio Público. Al final de la jornada, Lisette perdió la batalla porque los magistrados simplemente dijeron no a su solicitud. La semana pasada le informamos de la muerte de un bebé de 11 meses en la vía pública, en la zona 6 capitalina. Hoy es contrario el capítulo de la historia porque se trata del nacimiento de una niña, el milagro que ocurrió en una calle de Huehuetenango. Las obras divinas ocurren cuando menos lo esperamos, pero es importante aceptar que pocas veces los seres humanos entendemos cómo trabaja el Señor. Hoy le damos la bienvenida al mundo a otra guatemalteca. Su progenitora se llama Norma López, tiene 25 años, vive en Huehuetenango. ¿Y cómo le parece que dio a luz en la calle? Específicamente en la Sexta Avenida y Primera Calle de la zona 1 del departamento en mención. En las cercanías estaba nuestro corresponsal Danielito Méndez, quien captó las imágenes. Varias mujeres corrieron para ayudar cuando se percataron de la emergencia y más tarde llegaron los socorristas del Casco Negro. Ya era muy tarde para llevarla a un hospital, así que atención y a trabajar. Y minutos después, el anuncio que todos esperaban. Una voz en medio del tormento gritó: es una niña. Así que bienvenida, niña, y que Dios te bendiga. Y de estas noticias que nos encanta compartir con ustedes y con la cual celebramos eso, el milagro de la vida. Y en otro orden de noticias, un periodista de la Corporación de Albavisión, compañero que se encuentra en el foro de Esquipulas, ha dado cobertura a este importante evento. Se trata de Milton Jack. Milton, muy buenas noches. Adelante con el reporte. Compañeros, muy buenas noches. Un saludo muy especial para cada una de las personas que sintonizan T13 Noticia. Queremos informarles que este día finalizó una edición más del Foro Esquipulas, que este año fue llamado Colombia hacia la Paz, donde estuvo presente el presidente de la República de Colombia, precisamente Juan Manuel Santos, donde brindó algunos aspectos sobre este proceso de paz que se lleva en ese país. Pero a continuación será el mismo representante de la Fundación Esquipulas, exactamente el expresidente Vinicio Cerezo, quien nos dé más detalles. He reflexionado que muchos términos y conceptos hasta ahora aceptados por la ciencia social y las ideologías que estuvieron en boga en la época de la guerra interna, pero que aún usamos en nuestros discursos y conversaciones. El presidente colombiano precisó aspectos sobre este proceso de paz que se lleva en ese país. A continuación, les dejamos las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Termino con una referencia a la experiencia personal que he tenido en este proceso. A mí me advirtieron que tendría que pagar un gran costo político, como en efecto ha ocurrido. Me dijeron que ejercer el liderazgo en tiempos de guerra, como lo hice cuando fui ministro de Defensa antes de ser presidente, por eso me eligieron, fui el ministro más popular, es mucho más fácil que ejercer el liderazgo en un proceso de paz. Ese gran presidente que fue Abraham Lincoln en Estados Unidos advertía a los políticos que evitaran medidas de popularidad si querían lograr la paz.
Es importante mencionar que en la actividad estuvo presente el presidente de la República, Jimmy Morales, además de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala. En la información a esta hora de la noche, compañeros, regresamos con ustedes. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Milton. Muchas gracias por este importante reporte. Milton Jack. Estamos de regreso en T13 Noticias y continuamos con la información. La desnutrición es la mejor aliada de la muerte en Guatemala. Un capítulo triste y trágico se registró en Sololá, donde 5 niños murieron por su estado crítico al sufrir este mal social llamado desnutrición. La muerte comenzó una persecución trágica contra la población infantil guatemalteca. Su principal arma es la desnutrición, que afecta a un alto porcentaje del área rural. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Sololá supervisó el Hospital Nacional de ese departamento para solicitar el informe por la muerte en un lapso de 24 horas de 5 recién nacidos. Asfixia por trato prematuro fueron 4 causas de muerte y la otra por la debilidad de un niño sometido a una cirugía intestinal. El informe refiere que al momento que los padres trasladaron a los bebés al hospital, de turno solamente estaba un médico pediatra, una enfermera y un supervisor, lo que impidió que se brindara la atención médica idónea. Para esta semana programaron una reunión con las autoridades de salud con el objetivo de evitar más muertes de niños, principalmente por problemas de desnutrición. Y vendedores de un mercado en Quiché fueron desalojados. Aquí le presentamos los motivos. Señora, ¿qué opina de esto que está sucediendo? ¿Qué hace usted? Porque mire, yo quiero que me favorezca mi cierre. La Policía Municipal de Quiché procedió este día al desalojo de vendedores ubicados en lugares prohibidos en las cercanías del mercado de la zona 5 de esa jurisdicción. Los uniformados aseguran que con anticipación advirtieron a los comerciantes sobre las acciones para evitar conflictos. La gente no sé por qué, cuál es la intención de ellos. Todo el tiempo permanecen poniendo ventas en el lugar que no está autorizado, pues más que todo. Por esa misma razón nos pusimos de acuerdo nosotros con el administrador para poder ayudarles para que se evacúen ese lugar, para que se queden limpias las áreas de las calles. Sin embargo, y como era de esperarse, los comerciantes desalojados mostraron su inconformidad con la medida. ¿Cómo va a ser el señor alcalde si no hay mercado? No nos deja permitir a vender aquí. Nosotros por necesidad estamos aquí. No es porque tenemos dinero, no estuviéramos vendiendo aquí en el mercado. Eso no es justo. Eso debe de aplicarle la ley. Al señor alcalde todavía lo apoyamos y todavía mal agradecido, el desgraciado está ahí. Eso no es justo. Mucha mercadería se perdió con el desalojo de este día, pero hay que destacar sin duda que a diferencia de otros operativos con el mismo objetivo, en esta oportunidad no hubo enfrentamiento. En otro tema, hoy fue la primera audiencia del piloto del bus de transporte Tacaná, que hace 8 días protagonizó un accidente y con su negligencia e irresponsabilidad le arrebató la vida a 19 personas. A una semana de protagonizar un accidente de tránsito donde perdieron la vida 19 personas, hoy en el juzgado de primera instancia de Sololá prestó declaración en su primera audiencia Adonai Israel Bama Caloreto, de 28 años, piloto del autobús extraurbano de los transportes Tacaná. El percance ocurrió en mediaciones del kilómetro 160 de la ruta interamericana, en jurisdicción del municipio de Nahualá. El juez escuchó los argumentos del inculpado y del Ministerio Público y más tarde determinó que Bama Caloreto, acusado de homicidio culposo, debe permanecer en prisión preventiva en la Granja Penal Cantel en Quetzaltenango y estimó un plazo máximo de 3 meses para que el Ministerio Público presente las pruebas de cargo. En su momento, sobrevivientes y testigos del percance indicaron que el piloto manejaba con exceso de velocidad y aparentemente el autobús iba sobrecargado, lo que habría provocado fallas mecánicas y más tarde el fatal desenlace que enlutó a 19 familias. Heridos y pérdidas materiales es el resultado de una serie de accidentes de tránsito registrados en diversos puntos del país. Iniciamos la cobertura en Totonicapán.
un vehículo del ejército guatemalteco se vio involucrado en un accidente que tuvo escenario en la famosa ruta interamericana. En el kilómetro 185 de esa carretera ocurrió el percance que dejó 2 elementos de las fuerzas castrenses heridos y más tarde fueron trasladados al hospital de Totonicapán. Los militares aseguran que el automotor sufrió desperfectos mecánicos y pese a intentar varias maniobras, el vehículo pesado terminó volcado. Ubiquémonos ahora en El Progreso. Varias personas viajaban en un pick-up y fueron protagonistas de un accidente de tránsito en las últimas horas. Por causas que no están claras y el Ministerio Público investiga, el conductor del vehículo perdió el control del volante y el pick-up literalmente dio vueltas sobre la cinta asfáltica. Por último, percance en la misma ruta pero con distintos actores. Esta vez se trata de un microbús que trasladaba a varias personas y 2 de ellas debieron ser atendidas en un hospital de la región. Los bomberos voluntarios las identificaron como Elvis Pérez de 34 años y Francis Israel Medrano Hernández de 35. El piloto de la unidad de transporte colectivo asegura que encontró obstáculos en la vía y terminó impactando contra el arriate. Y maestros del país se oponen a descuentos en sus salarios para financiar el aumento para jubilados del Estado. El aumento de 500 quetzales para los pensionados del Estado fue bien recibido por los beneficiados, pero a quienes les afectará el descuento mensual a su salario, obviamente lo ven como algo negativo. En el sector de los que se oponen a los descuentos está el sector magisterial, que hoy volvió a las calles del centro histórico y se plantó frente a la Corte de Constitucionalidad para pedir la derogación de la medida. Nos están perjudicando ya que nosotros como maestros hemos ganado nuestro salario dignamente y creemos que muchas familias tienen necesidades. En el interior hay maestros que pagan para el transporte, entonces eso significaría que les estuvieran quitando también de lo que ellos invierten en transporte para la misma educación. Los maestros pagamos fotocopias, pagamos internet y un montón de situaciones que realmente nos perjudican. El pasado 29 de marzo, el Magisterio en Resistencia participó en una serie de marchas y manifestaciones para evitar que les descuenten entre el 12 y 17% de su salario. Y ahora presionan a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que los amparen y no les descuenten de su salario de abril. En más noticias, el volcán Santiaguito despertó y con una erupción considerada leve, alarmó a habitantes de poblaciones aledañas. Permaneció tranquilo por algunas semanas, pero en las últimas 72 horas volvió a alarmar a los habitantes de sus alrededores. Sí, el volcán Santiaguito registró actividad eruptiva. Nubes ardientes de gas tóxico se deslizan sigilosas por sus faldas, al ritmo de explosiones débiles y moderadas. A pesar de que se trata de una erupción moderada, la recomendación de la CONRED para las fincas aledañas es que cubran los cultivos y protejan el ganado, que cubran los alimentos y los recipientes donde almacenan agua potable y usen mascarillas de ser posible para evitar enfermedades respiratorias. En las viviendas con teja y lámina, que limpien la ceniza para evitar tragedias al momento de las lluvias. Por el momento descartan evacuar algunas comunidades, principalmente de Retaluleu y de la costa sur, donde llega la ceniza debido a la dirección y velocidad del viento. Dorada Ice presenta. Y de esta manera llegamos al final de esta emisión. Y antes de concluir y desearle las buenas noches, quiero reiterar la más cordial bienvenida a nuestro equipo de T13 Noticias, a Pablo Paniagua, quien a partir de hoy pues forma parte de este equipo de periodistas y estará compartiendo con ustedes nuestras emisiones estelares. Pablo, ¿qué tal tu primera emisión? Excelente, muy contento. Gracias, Corina, de verdad, por la hospitalidad, a todo el equipo de T13. Y a ustedes en casa, pues esperamos, siempre nos acompañen, ya lo saben, de lunes a sábado, de 21 a 20 horas, acá por Canal 13. Que descanse, buenas noches. Feliz noche.